Tenemos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 27 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Durante el día se vivió mesa de diálogo entre campesinos y delegados del gobierno en el departamento de Boyacá, con el objetivo de ponerle fin al paro agrario que ya completó 9 días. Distintos gremios mostraron su voz de rechazo a la situación actual que viven los colombianos. Desde ya se convoca a una jornada de movilización para el próximo jueves, en la que estarán presentes la rama de la salud, sector agrario y estudiantes. En horas de la tarde fue liberado ciudadano canadiense. El hombre que fue secuestrado el pasado 18 de enero recobró su libertad con la mediación de la Cruz Roja Internacional. Ruptura entre gobierno nacional y distrital luego de conocerse que alcalde de Bogotá expidió por decreto la modificación del plan de ordenamiento territorial. Gobierno de Nicaragua pide a la ONU se les reconozca derechos sobre la reserva de Seaflower en San Andrés. Gobierno colombiano prepara respuesta a esta situación. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Los bloqueos a lo largo y ancho del país siguen originando una fuerte crisis social. El Huila se suma al taponamiento de vías y se agudiza la problemática en el departamento de Boyacá y Cundinamarca. Los campesinos afirman que hasta que no se dé una salida negociada y clara al campo, no levantarán de manera definitiva los cierres. En el país se realizaron diversos bloqueos y movilizaciones tras el 9º día de paro nacional agrario. Esta vez se presentaron grandes bloqueos en vías y ciudades del país, como en Nariño, en donde trabajadores y bodegueros salieron a las calles de la capital nariñense. Después de unas horas, la fuerza pública se hizo presente e iniciaron los enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT. El alcalde de la ciudad suspendió las clases. Por otro lado, en el departamento del Huila se realizaron bloqueos en una de las vías principales que conduce al sur de la región. Los campesinos taponaron con llantas quemadas las vías que conducen a los municipios de Algeciras, Campo Alegre y Ogo. Otra región que se vio afectada por el paro fue Santander, en donde campesinos bloquearon con piedras y llantas el sector llamado El Tope en Bucaramanga. En esta vía se dio captura a campesinos que fueron dejados en manos de la Fiscalía. También en Arauca se presentaron obstrucciones de las principales vías por parte de organizaciones sociales y sindicales que impidieron el paso a los municipios aledaños. Asimismo, en Zipaquirá no hubo servicio de transporte municipal, lo cual obligó a vehículos particulares a prestar el servicio, ya que la terminal se encontraba cerrada. De la misma manera, Facatativá se encontraba incomunicada con la capital, pues alrededor de 120 buses se detuvieron, lo cual afectó a más de 3.000 pasajeros que usan este servicio para movilizarse a los demás municipios y a la capital. En Fusagasugá, en horas de la mañana, se presentaron disturbios y bloqueos, lo cual dejaron un joven muerto en extrañas condiciones. Por último, en Ipiales, 30.000 indígenas se unieron al paro nacional y bloquearon la frontera con Ecuador. Luego de que el gobierno y los campesinos acordaran una mesa de trabajo para negociar la situación del paro agrario, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión con líderes de Dignidad Papera, entre otros movimientos, para llegar a un acuerdo y ponerle fin a la situación actual que vive el país. Diferentes senadores y congresistas se refirieron sobre el inicio de los diálogos entre el gobierno nacional y los representantes del paro agrario. Para el senador del partido de la U, Manuel Enríquez Rosero, y el congresista Telésforo Pedraza, la decisión del presidente Santos de hablar directamente con los agricultores es positiva, pues demuestra la disposición del gobierno para llegar a un pronto acuerdo y menguar la dura crisis, la cual para los campesinos llegó a su límite y por eso decidieron irse a las vías de hecho. Se está invitando
afectando a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, al departamento de Nariño. Obviamente allá están los problemas más delicados. Yo debo recibir con inmensa satisfacción como colombiano y como congresista esta actitud del presidente de la República de poder abrir este diálogo con los ministros responsables del área de todos estos sectores que han de alguna manera expresado su inconformidad. Entre tanto, para el senador del partido de la U, Juan Fernando Vélez, la respuesta de los agricultores del país es un claro reflejo de la falta de política e interés por parte del gobierno nacional. Espera que estos diálogos entreguen verdaderos resultados positivos y no lo que pasó, por ejemplo, con los caficultores, quienes pese a llegar a un supuesto acuerdo en el paro del pasado mes de marzo, hoy reclaman que los acuerdos pactados no se han cumplido aún. Mire lo que ocurrió ayer en Tunja. ¿Cómo es posible que el mismo presidente reconozca que su ministro de Agricultura había firmado unos acuerdos con los papicultores y que ahora entonces, pues qué pena, que sentía mucho, que le daba mucha vergüenza, que no lo habían cumplido? Por Dios, eso pasó con los cafeteros, eso está pasando con los lecheros, eso está pasando con todo el mundo. Firman acuerdos, hacen reuniones muy largas, se comprometen con cosas, no cumplen y ahí están las consecuencias. Se espera que en el marco de estos diálogos se pueda llegar a un pronto acuerdo, el cual permita el desbloqueo de las vías y el retorno a las actividades del agro en el país, pues para muchos sectores este paro significa millonarias pérdidas económicas diariamente. Es preocupante para el sector papicultor las millonarias pérdidas que se registran diariamente por cuenta del paro. Más de 6.000 toneladas se han dejado de recoger, lo que representa un costo de más de 6.000 millones de pesos. Ya se habla de crisis sanitaria del tubérculo por la no comercialización y distribución oportuna del mismo. El gremio hace un llamado por una pronta solución. Más de 6.000 toneladas de papa y cerca de 4.800 millones de pesos pierde diariamente el sector papero gracias al paro nacional que ya completa más de 8 días. Es por eso que Fedepapa le hace un llamado al gobierno nacional para que tome los correctivos necesarios, dándole la importancia a este sector que necesita y así pronto se pueda llegar a un acuerdo. Sin embargo, reconocen la profunda crisis económica por la que está pasando el sector papicultor actualmente, aunque considera que las vías de hecho por las cuales se ha optado no permitirán llegar a un acuerdo definitivo con el gobierno nacional. Además, afirman que por la intensidad de los bloqueos y violencia se podría estar pensando en una infiltración de grupos al margen de la ley. Yo sí estoy seguro de que los hechos violentos no son causados por los agricultores. Las amenazas que se dan a los agricultores para que no cosechen no son dadas por agricultores. Las amenazas que se dan a los transportadores para que no la cosechen no son dadas por agricultores. Estamos seguros de que son situaciones dadas por las situaciones que está atravesando el país, que no son ajenas a los agricultores, pero que no somos parte de los movimientos que se presentan dentro del país. Aparte de las millonarias pérdidas económicas que golpea diariamente el sector, se encuentra en riesgo de una posible emergencia sanitaria, ya que al no recoger el producto en su momento, este está siendo atacado por plagas nefastas, como la polilla guatemalteca, lo cual afecta drásticamente la calidad del producto, llevándolo casi hasta su pérdida total. La no comercialización de nuestros productos, lo cual ha causado pérdidas extraordinarias en el sector, tanto de la papa como los otros productos de clima fría, ya que se están perdiendo los campos colombianos. El otro problema que tenemos muy importante es la falta de control de las plagas y enfermedades de los cultivos, porque muchos de los agricultores no han podido acceder a los insumos necesarios para atender sus cultivos y por la situación de paro mucha gente no se le ha permitido hacer las labores culturales correspondientes en los campos. Además de esto, al tener demoras en las cosechas, los cultivos se afectan por las plagas que afectan la papa y esto hace que en algunos casos, si no se cosecha a tiempo, se pueden perder en la totalidad de sus cultivos. Frente al anuncio del gobierno nacional de entrar hoy a una negociación con los papicultores, estos buscan unas políticas públicas de corto plazo que les permitan luchar contra el sistema de comercialización precario, la importación de productos agrícolas que producen en el país, tales como papa, leche, cebada, trigo, entre otros, el alto costo de los insumos, el bajo nivel de tecnificación y un sistema financiero que no está acorde con las necesidades del sector. Distintos gremios se reunieron durante el día de hoy para estudiar si se unen de manera definitiva o no al paro nacional. Durante la jornada se rechazó de manera unánime la detención del líder campesino Uber Ballesteros el fin de semana. Se esperan nuevas manifestaciones para los próximos días. Los diferentes gremios sindicales realizaron diversos anuncios después de llevar 9 días de paro.
El presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, dijo que el próximo 29 de agosto se realizará una gran movilización por todo el país para exigir al gobierno que se analicen los pliegues exigidos por los diferentes gremios. Hacerle saber al gobierno que la movilización se mantendrá, los paros seguirán hasta tanto encontremos una respuesta objetiva por parte del gobierno nacional. También están pidiendo que se libere al sindicalista Humber de Jesús Ballesteros, quien después de haberse presentado ante el fiscal 14 para la legalización de captura y cargos, se encuentra aún en manos de las autoridades, mientras su defensa comprueba que Ballesteros no tiene nexos con las FARC. Esperamos que la justicia colombiana le dé plenas garantías de defensa y estamos seguros de que él podrá salir adelante, puesto que las indicaciones de que es objeto no nos constan y por el contrario hemos visto en él un hombre muy dedicado a la lucha social, fundamentalmente en el sector agropecuario. Por último, se espera que otros sectores se unan al paro nacional, entre ellos el bancario y el obrero, que piden mejores condiciones de trabajo. Innumerables complicaciones se viven en la terminal de transportes de Bogotá por cuenta del paro agrario. Quienes quieren viajar no lo pueden hacer por el temor de los conductores a los bloqueos. Se estiman que las pérdidas económicas son millonarias, pues a la par los tiquetes están quedando represados en las taquillas. Las terminales de transporte de la capital del país aseguran que algunas empresas mantienen restricciones en la venta de pasajes, sobre todo en el corredor norte. La crítica situación del departamento de Boyacá provocó la suspensión definitiva del despacho de transporte hacia esa región, mientras que en el corredor sur se ha presentado una normalidad paulatina. En el momento no hay un reporte de que las empresas están dejando de despachar por el corredor sur. Lo único que hay es una baja de pasajeros en un 40%, estábamos despachando alrededor de 25.000 pasajeros diarios y en este momento llevamos un promedio de 15.000 pasajeros. Las respectivas restricciones se mantendrán hasta que los campesinos lleguen a un acuerdo final con el gobierno nacional, lo que ha ocasionado que algunos de los pasajeros permanezcan desde la noche del lunes festivo a la espera de que se normalice la situación. Lo que es Popayán, Pasto y Piales está un poco restringido la ida hacia Neiva, de resto sí está todo normal. ¿Ha disminuido o aumentado la venta? No, ha disminuido bastante. ¿En cuánto por ciento? Y yo creería que más de la mitad. Estábamos sacando más o menos cada 15, 20 minutos carro para Melgar, Ibagué, Girardot. Ahorita sacamos cada 40 minutos más o menos. Las ventas de tiquetes a los demás departamentos del país también se han visto significativamente afectadas, ya que han disminuido en aproximadamente un 50%. En otras noticias, se presenta choque entre el gobierno nacional y distrital por el nuevo decreto que modificaría el plan de ordenamiento territorial en la capital. Frente al tema, Gustavo Petro indicó que esto traerá múltiples beneficios a la ciudad y que se debe dar el tiempo prudencial para aceptar los cambios. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, informó esta mañana que la reforma seccional del Plan de Ordenamiento Territorial POT está vigente desde anoche, generando tras este anuncio cientos de críticas del gobierno nacional y concejales de la ciudad capital. El decreto 364 lo que hace es ponerle el sancocho al plato. Esta es la ciudad de Bogotá, así se vería desde el aire. Edificios muy altos en los bordes. Al norte y al occidente con propietarios de carros particulares, cada vez alejándose más del centro. Pero los puestos de trabajo están en el centro y ahí nadie vive. Por las noches es un desierto. ¿Qué produce este modelo de ciudad? Este tipo de densificación, que cada vez es más costoso la vida porque hay que llevar servicios públicos a los bordes. Y cada vez la gente se puede mover menos porque al usar el carro particular desde los bordes hasta el centro, se produce lo que todos vemos, congestión, que no solamente afecta al propietario del carro, sino al que va en el bus, porque obviamente el bus también sufre el trancón. Es un modelo irracional, esto no se ve en el mundo. Reiteró que el ordenamiento territorial propuesto es una continuación del POT del 2000, con 3 modificaciones. Primero, una adecuación del ordenamiento territorial a los riesgos del cambio climático, como riesgos de inundaciones, remoción en masa y sismos. Segundo, una modificación de los usos dotacionales para llevar escuelas, salud, juzgados y fiscalías a todos los lugares de la ciudad.
Y por último, un sistema de pagos de la construcción para generar espacio público verde, infraestructura de transporte y usos dotacionales en casos de viviendas de interés prioritario. A partir de esta norma y paulatinamente, mientras se va implementando y se va produciendo un proceso de construcción, la ciudad automáticamente irá generando también espacio público, como cualquier ciudad moderna, porque todas las ciudades modernas hacen que sus procesos de construcción generen espacio público. El Consejo de Bogotá había dicho al burgomaestre capitalino que para que se comenzara a discutir nuevamente el proyecto era necesario presentar una vez más el documento con las modificaciones hechas por los cabildantes. Sin embargo, la administración distrital decidió no ponerlo a consideración de dicha corporación. Se llevó a cabo la entrega del informe del Programa de las Naciones Unidas en el Congreso de la República, en el cual se trataron temas importantes del proceso de paz. La consigna fue el respaldo rotundo a las negociaciones en La Habana, que se esperan lleguen a un buen término antes de finalizar el año. Hoy en el Salón Constitución del Congreso de la República, las Naciones Unidas entregaron a las comisiones de paz los resultados de las mesas de trabajo para contribuir al final del conflicto en el país. Para el senador Roy Barreras, el gobierno del presidente Santos ha hecho un gran esfuerzo para poner punto final al conflicto. Herramientas importantes como el marco jurídico para la paz y el reciente anuncio del referendo por parte del gobierno resultan fundamentales en esta etapa. Y a mí me parece que este proceso de paz, este caballo de la paz, que tiene un buen jinete, que es Juan Manuel Santos, que quiere la paz, necesita ser estimulado por todos los colombianos para que llegue a la meta de la paz, para que no se pasen los tiempos. Nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, estimular la celeridad del proceso de paz, porque para la paz el tiempo sí existe y es definitivo. Asimismo, el representante de la Cámara, Iván Cepeda, considera que la ciudadanía es una parte fundamental durante todo este proceso, pues finalmente, de llegarse a un acuerdo de paz, las personas terminarían siendo las más beneficiadas. Tampoco se deben olvidar a las víctimas. En este sentido, la reparación a ellas y la refrentación que se haga de los diálogos serán aspectos que marcarán el futuro del país. Asimismo, reconoce que las FARC han contribuido de manera significativa en este proceso, al reconocer que han sido victimarios. Porque allí está contenida una clave para salir del infierno de la guerra en Colombia. FARC y gobierno comienzan a reconocer la humanidad que atraviesa la guerra colombiana. Las FARC han dicho que reconocen el sufrimiento, el dolor que han causado. Igual lo ha dicho el presidente Santos en un discurso o en dos discursos que ha pronunciado recientemente. Estas mesas se cumplieron en 9 regiones del país con 2.813 participantes de 1.723 organizaciones, redes y plataformas nacionales, regionales de los 32 departamentos. Son una iniciativa de las comisiones de paz del Senado y de la Cámara de Representantes. Con todo además con el apoyo técnico y metodológico de las Naciones Unidas en Colombia. En alerta verde se encuentra la red hospitalaria del sector salud en la capital para afrontar consecuencias por el paro agrario. Los anuncios se dan por el temor de posibles complicaciones en la prestación de los servicios de urgencias. Los hospitales del distrito continúan en estado de emergencia, determinación que tomó la Secretaría Distrital de Salud con el fin de atender las emergencias que se presenten a propósito del paro agrario nacional que se ha empezado a sentir en la capital del país. Creo que el gobierno debe atender esas reclamaciones, debe sentarse con ellos para evitar de que se pueda esto agravar y afectar realmente el problema democrático del país. Se vaya a salir de las manos. El estado de emergencia fue decretado en 22 hospitales de la red del distrito, además de los bancos de sangre, que se encuentran en estado de alerta ante cualquier emergencia que se pueda presentar en la capital del país, donde todo el equipo de gestión de riesgos se encuentra preparado con el apoyo de la Defensa Civil y la Cruz Roja. Los hospitales fueron declarados en alerta verde. Particularmente estoy recorriendo con un grupo de directivos los hospitales para que nada falte en el momento que se presente cualquier tipo de contingencia. Hemos
tenemos listos nuestros vehículos, listos los médicos, listos nuestros equipos, listo el banco de sangre. Estamos preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar. El secretario de Salud, Aldo Cadena, indicó que para este plan de contingencia el distrito cuenta con más de 141 ambulancias entre medicalizadas básicas y neonatales. 5 de estas están disponibles para el plan retorno, ubicadas en los puntos de atención de emergencia. Frente a la Corte Suprema de Justicia se originó una manifestación por parte de movimientos que exigen se revoque el proyecto de ley estatutaria de reforma a la salud por argumentar que esto trae más afectaciones que beneficios a los colombianos. Tras los constantes paros que vivió el país, hoy el sector de la salud realizó un cacerolazo en frente de la Corte Suprema de Justicia para revocar los proyectos de ley de reforma a la salud, exigiéndole que no declare constitucional la ley estatutaria que el Congreso aprobó y que va en contra de los derechos del pueblo colombiano. Aseguró que los derechos de los empleados y los usuarios del sistema de la salud no están siendo respetados, como el de la salud con dignidad, calidad, oportunidad y respeto. No es suficiente con decir que la salud es un derecho fundamental y ser definido como un servicio al que se accede según la capacidad de pago, estimulando el negocio de la salud. Tienen que saber ustedes que a nivel nacional hay en diferentes ciudades hospitales cerrados, están en paro exigiendo el derecho a la salud, porque es que además está en juego una reforma ordinaria que crea una masacre laboral en salud que afectará gravemente el derecho de la salud del pueblo colombiano. Exigen que el gobierno dé una solución a los actuales problemas que presenta el sistema de salud colombiano y pese a los últimos pronunciamientos del presidente Santos, los paros no se levantarán hasta que queden absueltas todas las prórrogas que se están pidiendo. El Ministerio de Vivienda entregó un balance con los resultados obtenidos hasta el momento en el programa de las 100.000 viviendas gratuitas. Para Luis Felipe Henao, este programa se ha impulsado con éxito durante el gobierno del presidente Santos, ya que permite no solo la oportunidad de empleo para las personas que las construyen, sino una vivienda digna para los colombianos. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, entrega un balance con los principales logros obtenidos hasta el momento con el programa de la entrega de las 100.000 viviendas gratis. Afirma que los resultados son positivos y que el gobierno nacional está cumpliendo con los tiempos de entrega pactados. Tiene una buena ejecución fiscal que yo sé que para esta comisión es muy importante. Mientras que todo el país está en construcción, nosotros apenas estamos empezando a hacer los desembolsos, lo cual significa que la fórmula de pagar contra vivienda terminada sí está sirviendo, está haciendo que vayan a un ritmo superior. Estamos construyendo a veces en proyectos hasta 32 apartamentos diarios. Tenemos, de acuerdo a lo que ustedes señalaron en la ley 1537, este Congreso de la República señaló que el mínimo del 20% de las viviendas tiene que ir para municipios categoría 4, 5 y 6. Con este programa de las 100.000 viviendas gratis se están beneficiando a aquellas familias que viven en extrema pobreza. Se da prioridad a las familias desplazadas. También un porcentaje de las viviendas en cada proyecto será destinado a los hogares afectados por los desastres naturales o que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable. La implementación de acueducto y alcantarillado con este programa es otro tema fundamental para el ministro de Vivienda. Los recursos están y la promesa del presidente de tener los recursos para el acueducto Ibagué están. Esos recursos no se han tocado, como no se tocaron los recursos de San Andrés, que son fundamentales para desarrollar. Yo creo que hay 3 compromisos fundamentales de este gobierno con acueductos, que es el tema de San Andrés, lo de Ibagué y lo de Cúcuta son fundamentales. Sobre este tema de las viviendas gratis, el ministro anunció que en Bogotá se va a tener serias dificultades a raíz de la implementación del POD por decreto anunciado hoy por el alcalde Gustavo Petro. Considera que el POD es ilegal y que no va a permitir la construcción del 1.000.000 de casas proyectadas para la capital. Por tal motivo, afirmó que esta decisión será demandada ante el Consejo de Estado. De manera provisional se suspenden los procesos de contratación para la Vía de la Prosperidad, que comprende los municipios de Palermo, Sitio Nuevo y Remolino en el departamento del Magdalena. La decisión fue tomada por el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá al resolver una acción de tutela que dejó al amparo el derecho al debido proceso argumentado por el Instituto Nacional de Vías, que informó la existencia de irregularidades para el adecuamiento de esta importante ruta. En este sentido, se indicó que se debe adelantar un proceso cumpliendo los requisitos exigidos en la ley por el bien general de la comunidad.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA presenta el programa Identifica, el nuevo sistema de registro, identificación e información del ganado bovino, el cual se implementará en el país y estará bajo la responsabilidad del instituto. Este sistema está soportado en una serie de requerimientos como es el registro de predios ganaderos. En segunda medida, cada evento ganadero debe estar soportado en el sistema y finalmente va a permitir poderle garantizar al consumidor final que el producto que está consumiendo viene de un hato que cumple con todos los requerimientos sanitarios y que no representa peligro para su salud. Aunque inicialmente se esperaba que en el mes de octubre dejaran de circular los llamados carreteros en la ciudad de Bogotá, el tiempo máximo y en el cual se espera que todos los equinos sean retirados de las calles será el próximo año en el mes de enero. Tiempo a partir del cual se espera expedir un decreto que prohíba que estos animales sean usados para trabajar. La Secretaría de Movilidad continúa realizando constantes operativos de control para verificar que los equinos adoptados se encuentren en excelentes situaciones y no hayan sido devueltos a las calles. En el marco de las licitaciones que se adelantan para la construcción del corredor vial Mulaló-Lobo Guerrero en el departamento del Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República firmaron un pacto que garantizará que este proyecto cumpla con las exigencias pertinentes de la ley. La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y el Gobierno Nacional, en busca de una legítima transparencia en los procesos licitatorios para el corredor vial Mulaló-Lobo Guerrero, invitó a los consorcios precalificados a firmar un pacto por la transparencia. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, el doctor Rafael Merchán, explica los fundamentos de este acuerdo. El pacto, que es, digamos, el compromiso que queremos que asume el sector privado, que es básicamente decir que en sus relaciones con la ANI toca hacerlos sobre la mesa, que vamos a evitar cualquier presión indebida, que vamos a evitar las reuniones que no quedan oficializadas. Todo va a ser con la mayor transparencia y con la mayor claridad, y eso implica un compromiso muy fuerte y muy específico de los privados. El corredor vial Mulaló-Lobo Guerrero es uno de los proyectos más importantes que lidera hoy en día la agencia, el cual quedará ubicado en el departamento del Valle del Cauca y contará con 12 kilómetros de puentes, además con avenidas con una longitud estimada en 32 kilómetros y la rehabilitación del tramo Cali-Dagua-Lobo Guerrero, con una longitud de más de 52 kilómetros. Nosotros como gobierno damos todas las herramientas para que el proceso sea transparente, particularmente a través de un mecanismo de denuncia que va a quedar al interior de la Secretaría de Transparencia, donde en el momento que un proponente sea objeto de una solicitud indebida, de una extorsión, de un soborno, o que sea evidente en los pliegos que hay un direccionamiento para favorecer a X o a Y, no lo hagan saber. El Pacto para la Transparencia hace parte del convenio interadministrativo entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la ANI. Este instrumento será clave en el manejo de información y sistema de alertas tempranas ante posibles casos de corrupción y se implementará en el marco de este convenio. En las últimas horas se conoció que el Consejo de Estado se encuentra estudiando la pérdida de investidura de 12 congresistas que presuntamente habrían actuado como conciliadores de la fallida y polémica reforma a la justicia presentada hace algunos meses. Desde la semana pasada, el tema se encuentra en votación y hasta el momento se han presentado al menos 6 salvamentos de voto de magistrados que se habrían opuesto a una decisión en contra de los legisladores. El fallo sería emitido en los próximos días. La Autoridad Nacional de Televisión se vincula a la Cumbre Mundial de Alcaldes y Mandatarios Afrodescendientes, conectando la diáspora africana para la prosperidad social. Cali, 12 al 16 de septiembre. Cartagena, 17 y 18 de septiembre. Llegó el momento de seleccionar las 10 experiencias Colciencias 2013. Ingresa a www.acienciacierta.gov.co antes del 23 de septiembre. Y selecciona la mejor experiencia de los colombianos en relación con el agua como recurso vital. Tu voto decidirá las mejores experiencias. ¡Vota ya! A Ciencia Cierta, la red de colombianos por la ciencia, la tecnología y la innovación de Colciencias. Para construir un país justo. Con la consigna de defender la educación pública, voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil
aseguraron que siguen en contra de las privatizaciones de la educación. Por ello, y pese a los últimos anuncios de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, se unirán en los próximos días al paro nacional. El representante de la MANE, Boris Duarte, aseguró que respalda el paro nacional y que convoca a todos los estudiantes a participar en las actividades de movilización. Desde el inicio del paro nacional hemos expresado nuestro apoyo y nuestra solidaridad, pero también hemos convocado a la juventud y al estudiantado a que participe en cada una de las jornadas y de las actividades que esta protesta de los campesinos, de los trabajadores, de los transportadores, pues se viene convocando para enfrentar las políticas del gobierno nacional. Además, hizo fuertes acusaciones al gobierno al asegurar que continúa con la idea de privatizar la educación superior. Hicimos el balance y, como les decía, el gobierno ha incumplido y ha mentido los acuerdos que hicimos en 2011. Por eso, también enviamos un mensaje de alerta a todo el estudiantado a nivel nacional para que se preparen las condiciones de un paro nacional. Nosotros evaluaríamos, conforme la respuesta del gobierno nacional, de las exigencias que le vamos a hacer el 29, si la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, el movimiento estudiantil, convoca un paro nacional indefinido. Eso lo estaríamos haciendo más o menos hacia mediados del mes de septiembre. Resta esperar que el gobierno nacional, en compañía del Ministerio de Educación, analicen las exigencias que pide la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, entre ellas la convocatoria de una mesa de concertación para la nueva construcción de la reforma a la educación, entre otras. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York recibió una demanda de parte de la familia de Joel Morales, el joven de 12 años que se suicidó como resultado del acoso que sufrió por parte de sus compañeros de la escuela. La familia también presentó una demanda en contra de los adolescentes que abusaron de Morales. El Departamento de Educación, porque el hijo mío estudió en la John Aran y le tuvo que salirse porque todos los días era una pelea. Y el gobierno no hace nada, el Departamento de Educación no hace nada, ni lo trasladaron ni nada. Le tuvo que salirse a la escuela. Yo hablé con los consejeros, estuve hablando por Rockaway en un sitio que es del Departamento de Educación y nunca lo trasladaron de escuela tampoco. No hicieron nada. Se salió. La madre del fallecido, Lisbeth Babilonia, indicó que su hijo se ahorcó el año pasado en el hogar de East Harlem al no soportar más estas persecuciones de sus compañeros de clase que lo molestaban porque era bajito y a veces tartamudeaba. Familiares del pequeño indicaron que a pesar de que Joel Morales se cambió de escuela en East Harlem, los acosos no cesaron. La madre solicitó un cambio de lugar de residencia pública, pero se lo negaron. No, eso está mal porque van a recibir una educación, ¿no? Y pues no sé, tal vez los maestros también deben de ver, porque pues eso pasó en la escuela, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cuál es la confianza para mandar a los hijos? Así ya no hay confianza. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. En otras noticias, los últimos acontecimientos en torno al proceso de paz siguen generando reacciones. Hay quienes consideran es una oportunidad positiva para el país y otros argumentan que aunque alcanzar su firma es importante, se deben evaluar los costos en la etapa de posconflicto y tomar decisiones claras frente al tema. Como poco efectivo calificó el concejal por el Partido Verde, Antonio Sanguino, un referéndum para la paz. Sanguino hace una comparación de los enfrentamientos que tuvo el Estado con grupos como el M-19 y el ELN, donde expresa que con este último aún no se ha podido concretar un diálogo de paz. Dijo además que este método de participación ciudadana no puede ser unilateral, ya que traería serias consecuencias negativas para las negociaciones. No deja de ser un mecanismo riesgoso. Tenemos la experiencia de Guatemala. Los acuerdos de paz fueron sometidos a un referéndum popular y esos acuerdos perdieron en las urnas. Recordemos que hoy las guerrillas no gozan del mejor clima de opinión, así lo dicen las encuestas. Es más, las encuestas, casi todas o todas, indican que la mayoría de los colombianos quieren la paz,
pero también una mayoría un poco más pequeña no quiere ver a los exguerrilleros haciendo política o por fuera de las cárceles. Según Sanguino, el mejor método que se puede implementar por ahora es la decisión que se tome entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero de las FARC. Que la sociedad colombiana deposite su confianza en el gobierno, en representación del Estado y de la sociedad, para que haga un acuerdo de paz que ponga fin a un conflicto armado de más de 50 años. Así debe ser. Si nosotros convertimos los diálogos de paz en un reality, ¿no? Con muchos micrófonos y con mucha gente, va a ser imposible lograr un acuerdo de paz. Pese a que el pasado viernes se paralizaron los diálogos, actualmente se encuentran en marcha. El concejal se mostró bastante optimista y cree que la paz podría llegar pronto al país. La Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Ejecutivo de Nicaragua preparan un decreto para nombrar una parte de Seaflower como reserva de biosfera de ese país. Nicaragua pedirá a la Organización de las Naciones Unidas le confirme como suya parte de dicha zona en el Mar Caribe y que comparte con Colombia. La petición se basa en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que el 19 de noviembre pasado redefinió los límites marítimos entre ambas naciones. Frente al tema, el gobierno colombiano se encuentra estudiando con una firma de abogados la situación para defender esta provocación y los intereses de la soberanía nacional. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Muso, departamento de Boyacá. El domingo 22 de septiembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Telepaís está informando. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá viene desarrollando una serie de estrategias para evitar que en época de lluvias la capital sufra afectaciones como inundaciones. Por ello se desarrollan jornadas de limpieza por varios sumideros y canales en diferentes localidades. El acueducto de Bogotá se encuentra realizando labores de mantenimiento preventivo, haciendo limpieza en los sumideros y en más de 88 canales en toda la ciudad de Bogotá. Particularmente en las localidades de Bosa y Kennedy se llevan a cabo varios mantenimientos. En Kennedy se comprenden los Cundinamarca, el Castillo del Américas, el Tintal 2 y el Tintal 38. Y en Bosa el canal Tintal 3, Tintal 4 y el Santa Isabel. En este momento hemos ya extraído cerca de 9.300 metros cúbicos de lodos en estos 9 canales. Se espera poder tener los canales completamente limpios en esta época anticipada a la ola invernal, para disminuir notablemente el riesgo de inundaciones y accidentes de esta índole. Esperamos pues de parte de la comunidad que el uso de los residuos sólidos sea de forma adecuada, que se entregue a los consorcios de aseo los horarios establecidos y se evite entregar a carreteros los residuos porque terminan desafortunadamente en nuestros cuerpos de agua. Adicionalmente a estas limpiezas se tienen válvulas antirreflujo en los canales aferentes al canal Cundinamarca para prevenir que haya devoluciones de agua y bombeos adicionales en las estaciones elevadoras. El 6 de septiembre se reanudará la audiencia de imputación de cargos a 17 personas por el caso de Interbolsa. La Fiscalía General de la Nación presentará así sus argumentos sobre la participación de los sindicados en las irregularidades que han generado uno de los más sonados descalabros financieros del país. En la diligencia se determinará quiénes fueron víctimas de esta bolsa comisionista. Se conoce que según la complejidad de la cita, la jornada podría durar 2 semanas hasta que se den las imputaciones y se especifique la responsabilidad de quienes dieron origen a este caso. Si quieres formarte en un curso virtual del SENA, solo tienes que entrar a www.sena.edu.co. Dirígete a la casilla ¿Qué quiere estudiar? Selecciona la opción Formación Virtual. Ingresa una palabra clave relacionada con el programa que deseas consultar y haz clic en Buscar. Selecciona el curso de tu interés.
Ingresa a Ver Más y haz clic en Inscripción. Recuerda que debes estar registrado. Si no lo estás, haz clic en el botón Regístrate y sigue los pasos. Ingresa tus datos y selecciona Terminar. El sistema te enviará una notificación al correo electrónico que registraste, la cual te informará que estás preinscrito. Para finalizar el proceso, haz clic en Confirmar inscripción. Recuerda que todos los servicios del SENA son gratuitos y no requieren intermediarios. Esto es construir un país moderno. Estamos transformando a Colombia. Telepaís está informando. Con preocupación se recibe el anuncio de presupuesto para los órganos de control durante el 2014, en el que se evidencia una importante reducción en comparación con este año. Temas como los diálogos de paz se verían directamente afectados al no contar con las garantías que legislarían el proceso. Hoy en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se desarrolló un importante debate que pone en discusión el presupuesto que se destinaría a los órganos judiciales del país. Para el representante Velandia, esta propuesta preocupa, ya que se encuentra una reducción sustancial a comparación con el impuesto de este año. Lo que más les resulta inaceptable es que en la actual coyuntura en la que se encuentra el país, como el proceso de paz, no se cuente con las garantías judiciales y con un presupuesto adecuado en materia de posconflicto. Hay una disminución en materia concreta de la Fiscalía General de cerca de 500.000 millones de pesos. Eso implica entonces estancar todos los procesos de reestructuración, de preparar a la entidad para todo el proceso de posconflicto que se va a venir en Colombia, pero también no se podría entonces adelantar la reestructuración que el mismo gobierno avaló y que este Congreso aprobó. De igual manera, resulta contradictorio que el Congreso de la República, con un aval del Ministerio de Hacienda, se da a la tarea de aprobar unas facultades para reestructurar la Fiscalía, y hoy se encuentra con que sobre ese mismo aval se haya hecho una disminución de los recursos de la Fiscalía, entidad que resulta fundamental en el tema de la guerra. Pues que sencillamente la rama judicial, digamos, para adelantar todos estos procesos de judicialización, de prepararse para este proceso, pues se va a quedar sin la herramienta fundamental que es los recursos económicos. Eso nos implica que tengamos que revisar de fondo con el gobierno y si es posible impedir que se apruebe este presupuesto con esas disminuciones al sector justicia. Esto con el fin de evitar un segundo paro en el sector judicial. Sin embargo, con preocupación y como están las cosas, no se descartaría. Es por eso que se le hace un llamado al gobierno nacional para que revise este tema y una reestructuración del presupuesto judicial. El procurador Alejandro Ordóñez volvió a criticar la propuesta del presidente Juan Manuel Santos sobre el referendo por la paz que se daría el mismo día de las elecciones para refrendar los acuerdos que se podrían dar con la posibilidad de la firma en La Habana. Señaló que la paz no se puede lograr a cualquier precio y menos sacrificando los derechos de las víctimas. El funcionario sostuvo que esta propuesta es inconstitucional por la fecha estipulada para el mismo. Indicó también que con la utilización de esta figura se le estaría realizando un fraude a los compromisos internacionales que tiene Colombia. Según Jorge Correa, director del Centro de Estudios de la Medición en Actividad Física CEMA de la Universidad del Rosario, la mayoría de dolores que presentan actualmente los adultos se hubiesen podido evitar en su infancia a través de la actividad física. Esta afirmación resultó tras realizarse un estudio por el SEMA llamado Niños Activos, Adultos Saludables, donde se explicó que como consecuencia del poco tiempo que estos pasan ejercitándose y por el contrario lo utilizan frente a un computador o un videojuego, llegan al sobrepeso más fácilmente. Por medio de esculturas metálicas de personajes de la historia como Antonio Nariño, soldados, campesinos y demás, la Gobernación de Cundinamarca, en compañía de la Secretaría de Integración Regional y el Centro Interactivo Maloca, quieren enseñarle a la población otra forma de conocer la historia. Fue liberado el ciudadano canadiense que se encontraba secuestrado por parte del ELN desde el mes de enero. El hecho se dio en el sur del departamento de Bolívar, en horas de la tarde. El geólogo fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual dio un parte positivo de su estado de salud. El geólogo canadiense Gernot Wober, que estuvo más de 7 meses secuestrado en Colombia por el ELN, fue entregado hoy a una comisión humanitaria encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en el aeropuerto Yarigüíes en Barrancabermeja, Santander.
En el primer chequeo médico, el extranjero no mostró evidencias de dificultades físicas. A las 11:15 de la mañana de hoy, partió del puerto petrolero un helicóptero en el que viajaron delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, el sacerdote Francisco de Rux, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, y Monseñor Darío de Jesús Monsalve, obispo de Cali, quienes integran la comisión facilitadora de la liberación autorizada por el gobierno nacional. Hoy ponemos en libertad al geólogo canadiense Herno Wover, directivo de la empresa canadiense Browells Mine Corporation. Esperamos que este esfuerzo contribuya a un sano intercambio y aporte por la paz de Colombia. Junto a 2 peruanos y 3 colombianos, Wover fue plagiado por el ELN el 18 de enero pasado en un campamento minero situado en zona rural del Norosí, en el sur de Bolívar. Tras liberar a los demás secuestrados, los subversivos mantuvieron cautivo durante los últimos 7 meses al canadiense, quien trabajaba para una multinacional que abandonó la región. Al parecer, según información de habitantes de la zona, Wover habría sido liberado en un caserío de Montecristo, en límites de Bolívar y Sucre, cerca al lugar donde el ELN liberó hace 6 meses a los demás secuestrados. El fin del secuestro del canadiense se da después de que el presidente Juan Manuel Santos le exigiera al ELN su liberación como condición para iniciar unos posibles diálogos de paz con este grupo rebelde. A través de varios comunicados en su página web, los miembros del Comando Central del ELN han pedido al gobierno generar las condiciones propicias para comenzar un acercamiento entre las partes, similar al proceso que se realiza con las FARC en La Habana, Cuba. En la operación militar desplegada en la zona del sur de Bolívar para lograr la ubicación y rescate de los secuestrados, el ejército capturó a 16 integrantes del Frente Darío Ramírez Castro del ELN, que según las autoridades había participado en los plagios. La comisión y el liberado llegaron a Barrancabermeja, donde el canadiense será sometido a un examen médico más exhaustivo. Se estima que en la tarde de este miércoles el extranjero y sus acompañantes se desplacen vía aérea a la ciudad de Bogotá. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita de mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerden, mi gente de Colombia, que somos un país echao pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. ¿Y a ti? ¿Quién te mueve tus emociones? 30 años dejando huella verde. Muy buenas noches, estas son las noticias. Hoy martes 27 de agosto de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Durante el día se vivió mesa de diálogo entre campesinos y delegados del gobierno en el departamento de Boyacá, con el objetivo de ponerle fin al paro agrario que ya completó 9 días. Para llegar a un acuerdo y ponerle fin a la situación actual que vive el país. Diferentes senadores y congresistas se refirieron sobre el inicio de los diálogos entre el gobierno nacional y los representantes del paro agrario. Para el senador del partido de la U, Manuel Enríquez Rosero, y el congresista Telésforo Pedraza, la decisión del presidente Santos de hablar directamente con los agricultores es positiva, pues demuestra la disposición del gobierno para llegar a un pronto acuerdo y menguar la dura crisis, la cual para los campesinos llegó a su límite y por eso decidieron irse a las vías de hecho. Se está invitando
llegando a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, al departamento de Nariño. Obviamente allá están los problemas más delicados. Yo debo recibir con inmensa satisfacción como colombiano y como congresista esta actitud del presidente de la República de poder abrir este diálogo con los ministros responsables del área de todos estos sectores que han de alguna manera expresado su inconformidad. Entre tanto, para el senador del partido de la U, Juan Fernando Vélez, la respuesta de los agricultores del país es un claro reflejo de la... Telepaís informa. Los bloqueos a lo largo y ancho del país siguen originando una fuerte crisis social. El Huila se suma al taponamiento de vías y se agudiza la problemática en el departamento de Boyacá y Cundinamarca. Los campesinos afirman que hasta que no se dé una salida negociada y clara al campo, no levantarán de manera definitiva los cierres. En el país se realizaron diversos bloqueos y movilizaciones tras el 9º día de paro nacional agrario. Esta vez se presentaron grandes bloqueos en vías y ciudades del país, como en Nariño, en donde trabajadores y bodegueros salieron a las calles de la capital nariñense. Después de unas horas, la fuerza pública se hizo presente e iniciaron los enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT. El alcalde de la ciudad suspendió las clases. Por otro lado, en el departamento del Huila se realizaron bloqueos en una de las vías principales que conduce al sur de la región. Los campesinos taponaron con llantas quemadas las vías que conducen a los municipios de Algeciras, Campo Alegre y Ogo. Otra región que se vio afectada por el paro fue Santander, en donde... Distintos gremios mostraron su voz de rechazo a la situación actual que viven los colombianos. Desde ya se convoca a una jornada de movilización para el próximo jueves, en la que estarán presentes la rama de la salud, sector agrario y estudiantes. En horas de la tarde fue liberado ciudadano canadiense. El hombre que fue secuestrado el pasado 18 de enero recobró su libertad con la mediación de la Cruz Roja Internacional. Ruptura entre gobierno nacional y distrital luego de conocerse que alcalde de Bogotá expidió por decreto la modificación del plan de ordenamiento territorial. Gobierno de Nicaragua pide a la ONU se les reconozca derechos sobre la reserva de Seaflower en San Andrés. Gobierno colombiano prepara respuesta a esta situación. Telepaís, con nuestra gente al día. Donde campesinos bloquearon con piedras y llantas el sector llamado El Tope en Bucaramanga. En esta vía se dio captura a campesinos que fueron dejados en manos de la Fiscalía. También en Arauca se presentaron obstrucciones de las principales vías por parte de organizaciones sociales y sindicales que impidieron el paso a los municipios aledaños. Asimismo, en Zipaquirá no hubo servicio de transporte municipal, lo cual obligó a vehículos particulares a prestar el servicio, ya que la terminal se encontraba cerrada. De la misma manera, Facatativá se encontraba incomunicada con la capital, pues alrededor de 120 buses se detuvieron, lo cual afectó a más de 3.000 pasajeros que usan este servicio para movilizarse a los demás municipios y a la capital. En Fusagasugá en horas de la mañana se presentaron disturbios y bloqueos, lo cual dejaron un joven muerto en extrañas condiciones. Por último, en Ipiales 30.000 indígenas se unieron al paro nacional y bloquearon la frontera con Ecuador. Luego de que el gobierno y los campesinos acordaran una mesa de trabajo para negociar la situación del paro agrario, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión con líderes de Dignidad Papera, entre otros movimientos.